Shalom, bendiciones, ¿cómo están? Les saluda Yeshefe desde Guadalajara, Jalisco, México, aquí en una nueva emisión de Bamidbar, en este día 17 de junio del 2020. Continuando con lo que es nuestro recorrido en el desierto, ¿verdad? Pues en el cual el Eterno nos muestra lo que es toda su enseñanza, toda su dabar, para que nosotros podamos ser purificados a través de lo que es su dabar Kodesh, esa agua corriente que se eleva, ¿verdad? Que se eleva. Se eleva precisamente hacia lo que es el agua lustral. Es el tema que vamos a hablar el día de hoy, el agua lustral y lo que viene a ser la purificación que el Eterno les mandó a Moshe, y a su vez Moshe le mandó a Aarón para que los levitas fueran purificados. Vamos a verlo el día de hoy. Nos vamos a posicionar en Bamidbar, Números, capítulo 8, esperando que cada uno de vosotros puedan estar en la verajá de nuestro Elohim, ¿verdad? Bajo su cobertura, y así también, pues, recordando que este es un programa grabado, no estamos en vivo. Entonces, pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar con lo que es la lectura de Números, y dice así: Habló Yahweh a Moshe y le dijo: habla a Aarón y dile: cuando coloques las lámparas, habrán de alumbrar las 7 lámparas hacia la parte delantera del candelabro. Así lo hizo Aarón, colocó las lámparas en la parte delantera del candelabro, tal como había mandado Yahweh a Moshe. Ese candelabro era de oro macizo, desde el pie hasta las flores era de oro macizo. Hizo el candelabro según el modelo que Yahweh había mostrado a Moshe. Entonces, aquí nos dice la palabra, ¿verdad? Que el Eterno le dice a Moshe, a su vez a Aarón, acerca de lo que es el menorá, ¿verdad? Le está refiriendo acerca del menorá. Nosotros sabemos que el menorá es un candelabro de 7 luces. En realidad, este candelabro, este menorá, es un árbol de almendro, ¿verdad? Lo vimos precisamente cuando veíamos cada altar de Bamidbar. Lo estuvimos viendo acerca como esos adornitos que se ven en el cuerpo de lo que es esta menorá, eso abultadito que se ve, son precisamente las corolas, cálices que llevan lo que son los árboles, flores, pero son parte precisamente de lo que son el almendro. Y pues bueno, recordamos que todos somos como un hombre, ¿verdad? Y todos somos, todos somos como un árbol. Todo hombre es como un árbol, y principalmente aquel hombre que está al borde, alimentándose de los ríos de agua viva. Porque sabemos todos que lo que es todo hombre es como la hierba, nos dice la Dabar Kodesh. Pero también así nosotros sabemos que el hombre que está alimentándose continuamente de la palabra
ese hombre es como un árbol, porque precisamente el agua le da vida y el agua le da un crecimiento. Así que deja de ser hierba solamente, o pasto, sino se convierte en un árbol. Por eso es tan importante que nosotros nos alimentemos de la palabra y pues podamos llegar a ser un árbol en Yahweh, un árbol que se está alimentando de su palabra y que a su vez esta agua nos purifica. Vamos a continuar con lo que es la lectura y dice así. Habló Yahweh a Moshe y le dijo, aparta a los levitas del resto de los israelitas y purifícalos. Versículo 7. Para esta purificación harás con ellos de la siguiente manera. Los rociarás con agua lustral. Se rasurarán ellos todo el cuerpo, lavarán sus vestidos y así quedarán purificados. Entonces aquí nos está diciendo la palabra, ¿verdad? Que habla primero a Adonai y le dice a Moshe. Le dice a Adonai, aparta a los levitas del resto de los israelitas y purifícalos. Ahora nos dice, para esta purificación harás con ellos de la siguiente manera, los rociarás con agua lustral, los rociarás. O sea, estamos entendiendo que todo desde la cabeza, ¿verdad? Pudiera ser desde la cabeza hasta los pies, que los hayan rociado. Dice, con agua lustral se rasurarán ellos todo el cuerpo y lavarán sus vestidos y así quedarán purificados. Bueno, entonces aquí está pues contemplando precisamente lo que es su cuerpo también. Su cuerpo es el templo de Adonai. Y así también dice, lavarán sus vestidos y quedarán purificados. Bueno, sabemos nosotros que al usar nosotros el talit, nosotros nos estamos vistiendo de Yeshua, ¿verdad? En ese tiempo todavía Yeshua no hacía el sacrificio perfecto. Sin embargo, se estaban efectuando lo que son los sacrificios de comunión, de holocausto, por el pecado. Entonces, de esta manera, ellos tenían que lavar sus vestidos, su vestimenta, para poder ser en todos los aspectos limpios, purificados. Vamos a continuar. Dice, tomarán luego un ovillo con su correspondiente oblación de flor de harina, amasada con aceite, y tú tomarás otro novillo como sacrificio por el pecado. Entonces aquí nos está hablando acerca del sacrificio, ¿verdad? No había hecho Yeshua todavía ese sacrificio, era necesario hacer un sacrificio por el pecado, que es un novillo, un cordero o cabra podría ser, con una oblación de flor de harina, que nos está recordando precisamente a nosotros mismos, la flor de harina que nosotros somos hierba y de la flor sale la harina. ¿Para qué? Para que se amase, dice aquí, con aceite. Y el aceite nos representa al Ruach HaKodesh, ¿verdad? Entonces, allí estábamos nosotros, de alguna manera, inmersos lo que es en el sacrificio de Yeshua, en el sacrificio que se hace. Bien, ahora dice, mandarás que se acerquen los levitas a la tienda del encuentro y convocarás a toda la comunidad de los israelitas. Harás que se acerquen los levitas ante Yahweh.
y los israelitas les impondrán las manos. Una vez que se hace esto, dice que harás que se acerquen los levitas ante Yahweh, ¿verdad? Y los israelitas les impondrán las manos. Porque estos levitas habían sido sacados del pueblo de Israel. Eran los donados. Y precisamente por eso los israelitas iban a imponer las manos sobre, dice, no sobre, sino, no, porque estamos hablando de una purificación, ¿verdad? Si simplemente, como nos dice aquí, se van a acercar. Los israelitas les impondrán las manos, no se toca. Imponer no es tocar. Imponer es solamente levantar nuestra mano hacia aquella persona. Eso es imponer. Bien, entonces dice, entonces Aarón presentará a los levitas como ofrenda mecida delante de Yahweh, de parte de los israelitas. Así quedarán destinados al servicio de Yahweh. Dice, los levitas impondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos y tú ofrecerás uno como sacrificio por el pecado y otro en holocausto a Yahweh para expiar por los levitas. Vemos aquí son 2 sacrificios que tenían que hacer por los actos que se tenían que hacer, los sacrificios para poder de alguna manera estar más o menos o que es la altura de lo que iba a ser el sacrificio de Yeshua. Bien, dice, pondrás luego a los levitas delante de Aarón y de sus hijos y los presentarás como ofrenda mecida a Yahweh. Sabemos que los levitas donados sirvieron precisamente a lo que es Aarón y sus hijos, ¿verdad? Porque Aarón es el sumo sacerdote y sus hijos, por supuesto, le apoyaban a su papá. Pero de esta manera ellos pues ya sabían todos los trabajos y a su vez los levitas iniciados iban precisamente a apoyar a Aarón y a sus hijos. Continuamos, versículo 14. Así separarás a los levitas del resto de los israelitas para que me pertenezcan. Los va a separar. ¿Qué significa separar? Significa santificar. Pero vemos que primero se purifican, ¿verdad? Primero se purifican y después se santifican. Bien, 15. Después comenzarán los levitas a servir en la tienda del encuentro. Los purificarás y los presentarás como ofrenda mecida. Una vez que ellos son purificados y santificados, son apartados, entonces ahora sí ellos pueden servir en la tienda del encuentro. Porque son donados a mí, de entre los israelitas, en lugar de todos los que abren el seno materno. De todos los primogénitos los he tomado para mí, de entre los demás israelitas. Entonces, confirmamos, aquí el Eterno nos está diciendo, ¿verdad?, que estos habían sido donados de entre los israelitas. Dice, en lugar de los primogénitos. Recordando que cuando el pueblo de Israel salió de Misraim, de Egipto, en ese momento los israelitas, los primogénitos, habían sido tomados por Adonai como suyos, ¿verdad? 17, porque míos son todos los primogénitos entre los israelitas, igual de hombres que de ganados. Me los consagré el día que herí a todos los primogénitos de Egipto. Y tomé a los levitas para sustituir a todos los primogénitos de los israelitas.
yo cedo los levitas como donados a Aarón y a sus hijos de entre los israelitas, para que presten el servicio en nombre de los israelitas en la tienda del encuentro, y para expiar por los israelitas de manera que ningún israelita incurra en castigo por acercarse al santuario. Moshe y Aarón y toda la comunidad de los israelitas hicieron con los levitas conforme había mandado Adonai a Moshe. Así hicieron con ellos los israelitas. Los levitas se purificaron, lavaron sus vestidos, y Aarón los presentó como ofrenda mecida delante de Adonai. Y Aarón hizo expiación por ellos para purificarlos. Entonces vemos, ¿verdad?, qué importante es. Ellos se purificaron, lavaron sus vestidos. Nosotros lavamos nuestras vestiduras en la sangre del cordero, ¿verdad? En esa sangre justa nosotros lavamos. Por eso nosotros nos cubrimos con el talit, nos vestimos del talit, que es la vida de Yeshua. Nos vestimos en la justicia que es Yeshua. Bien, vamos a continuar. En versículo 22. Después de lo cual entraron los levitas me moví poquito aquí la Torah, Slija. Ahorita ya vuelvo nuevamente. Ahora sí, dice, después de lo cual entraron los levitas a prestar servicio en la tienda del encuentro en presencia de Aarón y de sus hijos, según había mandado Adonai a Moshe. Acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Habló Adonai a Moshe y le dijo, esto es lo referente a los levitas. De 25 años para arriba entrará al servicio de la tienda del encuentro. Y ahora dice, y desde los 50 años cesará en el servicio, no servirá ya más. Ayudará a sus hermanos en la tienda del encuentro en el desempeño de su ministerio, mas no prestará servicio. Así harás con los levitas en lo tocante a sus funciones. Bien, entonces aquí nos está hablando acerca de lo que es el tiempo del servicio que tenían los levitas en la tienda del encuentro a partir de los 25 años y hasta los 50 años. Después de los 50 años podían continuar como apoyo para esos servicios. Bien, entonces, bueno, aquí hemos visto, ¿verdad?, todo lo que implica el ser purificados primero y enseguida lo que es ser santificados. Vamos entonces ahora a continuar y vamos a hablar acerca de lo que es el agua lustral, porque nos está hablando este tema acerca de que los levitas fueron purificados con agua lustral. Entonces vamos a recordar en esta tarde el significado que nos habla esta agua. En algunas partes del mundo, el agua lustral, pues la verdad es que la consideran como un tipo de agua sagrada, un agua que se tienen que hacer diferentes rituales, poner ciertas cosas. ¿Para qué? Para poder llegar a tener un agua lustral con muchos beneficios. Sin embargo, nosotros aquí en la palabra del Eterno, en la Dabar Kodesh, nos vamos a ver precisamente cuál es el agua lustral
en la cual el Eterno nos está hablando. ¿Qué significa? Primero vamos a ver qué significa lustrar. Bueno, lustrar viene de la palabra lustrar. ¿Qué significa? Abrillantar, limpiar, pulir, bruñir, acicalar. Eso es lo que nos significa lo que es la palabra lustrar. Entonces, a ver, vamos a ver por partes. Vamos a ver primero la parte de limpiar. Lustrar, que significa también limpiar, hablándonos espiritualmente, ¿verdad? Nos quita lo que es la tierra, nos lava de la tierra, de doctrinas equivocadas, de conceptos equivocados de hombre, ¿verdad? Entonces, por eso es importante la palabra limpia y pura del Eterno. Esa es la que nos quita la tierra. Así como cuando, pues sí, simplemente al trapear, por decir, trapeamos un piso y se quita lo que es la tierra, el exceso de tierra, y se queda limpio, ¿verdad? Completamente. Así nosotros también, cuando la palabra nos lava, también nos limpia y nos quita el exceso de la tierra. Bueno, vamos a continuar. También nos dice que la palabra lustrar significa sacar brillo. Si nosotros, si esa agua lustral nos tiene que sacar brillo, significa que nosotros entonces estaríamos opacos, ¿verdad? Si nosotros estuviéramos ya brillosos, no tendrían por qué necesitar sacarnos un brillo. Pero si se busca que nosotros seamos brillantes, es precisamente porque somos opacos. ¿Y por qué podríamos ser nosotros opacos? Porque, bueno, a principio de cuentas, nosotros somos tierra, ¿verdad? Nosotros somos arcilla. Y, por ejemplo, un cántaro está hecho a base de arcilla. Este cántaro que nosotros somos, ¿verdad? Es necesario que se quebre. ¿Para qué? Para que el brillo, que es Yeshua, sea visible. Es una forma en la cual nosotros podemos brillar. Cuando nosotros manifestamos la luz, que es Yeshua, entonces en ese momento nosotros podemos brillar. Mientras no sea así, entonces nosotros seremos opacos. ¿Por qué? Porque todo nuestros pensamientos de hombre, todo lo que es el sistema de Jaula Hase, pues todo es opaco. La única luz es la que ilumina sobre las tinieblas, y en este caso la luz de Mashiach es la que ilumina. Ilumina a todo hombre. Entonces, es como el menorá. El menorá de 7 brazos, ¿verdad? Donde el judío, el gentil, el esclavo, el libre, el hombre y la mujer, todos son opacos. Sin embargo, al recibir la luz, el Mashiach, brillan, ¿verdad? Resplandecen. ¿Por qué? Porque tienen esa disposición de ser quemados. Y al momento de ser quemados, como tienen el aceite, el Ruach HaKodesh, entonces no se queman, sino que se mantienen alumbrando. Y es por ello que brillan, pueden brillar. Cuando nosotros vamos en un lugar oscuro,
siempre nos llama la atención la luz, ¿verdad? En este caso, también en el mundo actual, también, si vemos a una persona que es diferente, que en lugar de tener lo que son las obras de la carne, tiene las obras del espíritu, del ruaj, entonces nos llama la atención, ¿verdad? Nos llama la atención, ¿por qué? Porque es algo fuera de serie, es algo que no es muy común encontrar. Y por ende es brillante, por ende está brillando, nos llama la atención. Y al ser llamados por esa brillantez, esa luz que emana, también así nosotros en nuestro interior deseamos ser como él o ella. Siguiendo precisamente, emanando esa misma luz que es Mashiach, ¿verdad? Ya que Yeshua, nosotros más bien, el propósito, la misión nuestra es precisamente poder ser vencedores. Y al momento de ser santos vencedores, necesitamos nosotros manifestar la luz. Es uno de los atributos que necesitamos tener. Luz, amor y espíritu, ¿verdad? En este caso sería la luz que alumbra a todo hombre y a su vez, al ser alumbrado, desea ser como él, ¿verdad? Basta un solo cerillo para alumbrar una habitación totalmente en tinieblas. Basta solamente una luz de un cerillo y aún en la distancia se alcanza a ver esa luz. Entonces, por eso es tan importante que esa agua lustral nos dé brillo, nos quite lo opaco. ¿Y cómo se quebra un cántaro? Podríamos decir nosotros, o sea, con el agua. Pues sí, el agua quiebra piedras. El agua da forma a las piedras. Vemos el ejemplo de las piedras en los lagos, en los mares, cómo están completamente lisitas, ¿verdad? Están en el agua y tienen esa forma. Y hablábamos otra ocasión acerca de una tortura que hubo. Ponían a una persona debajo de una gotera de agua y al cabo del tiempo esa gotita continua, lo que hacía era precisamente hacer un orificio en la cabeza de esta persona. Entonces nosotros podemos pensar, carambas, una gotita, ¿cómo es posible que una gotita pueda hacer eso? Y aquí la respuesta es la continuidad. La gotita no es nada más una sola gota, sino son muchas gotas, son muchos tantos que nos está hablando la palabra sobre el cambio, sobre la purificación, sobre lavarnos, que llega el momento en que quiebra el cántaro, que somos nosotros de arcilla, opacos, para permitir ver la luz que es Mashiach. Y entonces de esta manera se quebra el cántaro con el poder de la palabra. La palabra es poderosa. Y si esto lo puede hacer de una manera física, entonces cuanti más de una manera espiritual. Por eso el Eterno nos insta a que nosotros no nada más leamos una sola vez o no solamente una vez escuchemos una predicación. Nos insta a continuar escuchando, continuar, continuar. En algún momento alguien pudiera decir, bueno, es que
pues se habla mucho, por ejemplo, de ser reyes, sacerdotes y profetas, ¿verdad? Y podríamos decir nosotros, bueno, ¿por qué se repite tanto? Podríamos preguntarnos cada uno de nosotros, bueno, ¿ya soy rey? ¿Ya soy sacerdote? ¿Ya soy profeta? Entonces, si nosotros nos cuestionamos a nosotros mismos y nos damos cuenta que aún no lo somos, quiere decir que es necesario que esa palabra, que esa agua pura, que esa agua lustral, continúe cayendo sobre nosotros para que siga lavando y siga quebrando ese cántaro para que el brillo, reluz se salga a flote y nos quite toda la tierra que tenemos. Bien, vamos entonces a continuar. Y también otro de los significados de la palabra lustrar es pulir o bruñir. Esto significa sacar brillo a metal o piedra. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que somos piedras. Somos piedras vivas para Adonai. Y también nosotros tenemos la esperanza de poder ser metal, poder ser mineral, ser cobre, asemejar el cobre. ¿Por qué? Porque el cobre asemeja a la naturaleza del Eterno. Entonces, cuando nosotros somos pulidos o, ¿sí? Pulidos para podernos sacar brillo como metal o como piedra, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿qué pasa aquí? Al pulir, no se pule en una sola manera, de una pasadita, no, esto no ocurre así. Lo que ocurre es precisamente, por ejemplo, cuando pules un carro, pones pulimento primero, y una vez que pones el pulimento con una estopa, estás tallando, y al principio está opaco. Pero una vez que continúas puliendo y puliendo y puliendo, tallando y tallando con esa estopa, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre que el carro queda completamente brillante, pero no es a la primera, es después de muchas veces. Entonces, por eso es importante recordar que aunque nosotros hayamos escuchado un mensaje alguna vez sobre un tema de la palabra, no significa que si lo volvemos a escuchar, no significa no, pues ya lo escuché, ya no lo necesito, ¿verdad? Al contrario, ya lo escuchamos, entonces hay que volver a escucharlo. ¿Por qué? Porque es parte del pulir. El pulir es el movimiento, es un movimiento que está vez tras vez, escuchar vez tras vez. Nosotros sabemos que se predica de acuerdo al Danaj y el Berihadasha, y se inicia desde el Génesis, ¿verdad? Y desde Matatiahu o Mateo. Entonces, una vez que se termina lo que es esa lectura, volvemos a iniciar nuevamente con lo que es la lectura. Y así, cada vez que se termina la lectura, volvemos a iniciar nuevamente con la misma lectura. ¿Por qué? Porque se tiene que repetir. Y cada vez que se repite, viene muchas veces con un tema más profundo. Porque sabemos que el Eterno, aunque nos dé un agua, nos da siempre una bendición, y si nos vuelve a dar un tema, nos va a dar
pues seguramente más riqueza, de tal manera que nosotros profundizamos más, vamos cada vez progresando en lo que viene a ser ese escuchar, ese entendimiento, y entonces vamos perfeccionándonos, ¿verdad? En esa misión, que es precisamente sacar el brillo a lo que es la piedra. La piedra, tú eres una piedra viva de Adonai. Y la meta es ser cobre para asemejar al oro. Asimismo también ese cobre también se pule y se abrillanta. Eso es parte también de lustrar. El agua, de un agua, estamos hablando del agua lustral. Bien, vamos a continuar entonces con otro concepto. También el concepto que viene de la palabra lustrar es precisamente acicalar. Y muy interesante, a mí me pareció esto, porque dice acicalar, y dije yo, caray, ¿qué significa acicalar? Y de entrada, yo sabía que era como tipo arreglarse, peinarse, algo así. Pero ya checando, vi que tenía más significados. Entre ellos es arreglar, aplicar sentidos e inteligencia, construcción. Dije, carambas. Entonces dije, wow, acicalar entonces es arreglar, aplicar sentidos e inteligencia, construcción. ¿Qué nos trae de enseñanza esto? Dentro de la palabra lustrar, y en especial en el tema que tenemos sobre el agua lustral. Bien, vamos primero por partes. Arreglar es como tipo de embellecer, ¿verdad? Recordamos, por ejemplo, un niño que está despeinado, se peina y ya sale bien presentable a la calle, ¿verdad? Recordamos también, por ejemplo, a Hadassah, que estuvo preparándose con aceites, estuvo preparándose su forma de conducirse, estuvo preparándose en lo que es su piel, que estuviera suave, en todos los aspectos. Dirigirse al rey, todo eso se estuvo preparando ella y también adornándose. Entonces, de esta manera ella se está arreglando, ¿verdad? Se está embelleciendo. Sabemos nosotros que la intención o la invitación de nosotros, de Adonai más bien hacia nosotros, es precisamente que podamos llegar a ser su novia. Y la novia, precisamente así como Hadassah, se tiene que preocupar ¿por qué? Por estar bien vestida, ¿verdad? Que a lo que veíamos al inicio, lavar sus vestidos en justicia, ¿verdad? Y arreglarse, embellecerse. ¿Qué dice la palabra acerca de la mujer virtuosa, ¿verdad? Las características que tiene esta mujer. Esta mujer que dice, ¿quién la encontrará? Tiene más valor que ni siquiera las joyas. Entonces, una mujer temerosa de Yahweh, esa mujer es una mujer hermosa para Adonai. Y así también lo que viene a ser está adornándose. Se está adornándose ¿con qué? Con los dones, ¿verdad? Del Ruach. Porque ella está adentrando en la palabra, se está preocupando por conocer a su amado, y de esta manera está tomando lo que es esa enseñanza de vida. ¿Para qué? Para ser presentable a su amado. Esta novia está haciendo todo lo necesario para poder crecer. También estar presentable, estar arreglada.
vamos a continuar con el otro sentido. Dice aplicar sentidos. ¿A qué se refiere aplicar? Ponerlos, por decir, al máximo los sentidos. A eso se refiere en este aspecto. Podremos nosotros checar aquí lo que es el libro de Hebreos 5:14, y nos dice: mas de los ya hombres perfectos es la vianda firme, es a saber, de los que por la costumbre tienen ya los sentidos ejercitados a la discreción del bien y del mal. Entonces aquí nos habla acerca de los sentidos. El Eterno quiere que nosotros podamos ser perfeccionados en nuestros sentidos para poder tomar discreción del bien y del mal. Eso es algo que nos habla la palabra. Ahora vamos ahora con la inteligencia, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, cuando se iba a hacer el templo, se estaba haciendo el tabernáculo, el Eterno le dio a dos en particular. Nos lo dice aquí Éxodo 36:1, lo vamos a leer, dice: e hizo Bezaleel y Oliab y todo hombre sabio de corazón, a quien Adonai dio sabiduría e inteligencia, para que supiesen hacer toda la obra del servicio del santuario, todas las cosas que había mandado Adonai. Y luego dice, por ejemplo, nos dice Deuteronomio 4:6, dice: guardad pues y haced, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, que oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Así el Eterno quiere que se refieran los demás a su pueblo. Vamos ahora con Primera de Reyes 3:11, que nos recuerda a Shlomo, el rey Salomón. Y dice así. Dice: y díjole Elohim: ¿por qué has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos? Mas demandaste para ti inteligencia para oír juicio. El Eterno le concedió a Shlomo inteligencia para oír juicio, para poder juzgar con justicia. Y eso se lo dio precisamente, aparte, por supuesto, le dio riqueza, ¿verdad? Pero le llamó la atención al Eterno de que a él le preocupaba saber gobernar, saber encargarse de lo que era todo el pueblo del Eterno, y por eso pedía a él inteligencia, sabiduría, para poder obrar y juzgar no de acuerdo a sus sentimientos, de acuerdo a sus criterios propios, sino de acuerdo a la sabiduría de Adonai. Bien, entonces les quiero compartir ahora Ezequiel 36, que nos habla acerca de, pues, toda la rebeldía de Israel que había tenido por tantos años, vez tras vez. Parecía que necesitaban siempre de un caudillo, de un líder, para poder obedecer al Eterno. Y si no lo había, siempre volvían a la rebeldía. Pero aquí vamos a recordar este pasaje y vamos a ver de qué manera se refiere el Eterno a ellos, ¿verdad? Porque ellos habían profanado su nombre delante de las naciones. Entonces vamos a ver lo que dice. Dice Ezequiel capítulo 36,
versículo 23 en adelante. Yo santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, profanado allí por vosotros, y las naciones sabrán que yo soy Yahweh. Oráculo del Señor, cuando yo, por medio de vosotros, manifieste mi santidad a la vista de ellos. Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo. Os rociaré, vamos a poner atención en particular en el 25, dice, os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras. Os purificaré. Y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Bien, entonces aquí nosotros estamos viendo que el nombre del Eterno había sido profanado grandemente entre las naciones. Pero dice el Eterno, yo santificaré mi nombre. Yo voy a santificar mi nombre que ustedes han profanado. Entonces, dice, ¿verdad? Dice, os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras impurezas. Cuando el Eterno nos está diciendo todas, se está refiriendo a todas. Siempre que nosotros veamos en la Torá esto, nos está refiriendo a todas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el agua pura de su palabra, ese es el agua lustral. Esa agua que nos quita todas nuestras impurezas. Esta agua que nos quita todas nuestras basuras. Este es el agua lustral. Y una vez que está quitado, que está limpiado, que somos purificados para Él, entonces Él nos da un corazón nuevo. Un corazón de carne, sensible a su voz. Y de esta manera nosotros ya estamos en lo que es, ¿cómo se dice? Una vez que nosotros tenemos este primer paso, ya podemos ser santificados, ¿verdad? Primero tenemos que ser purificados, luego ser santificados. Y ahora sí podemos servir en la tienda del encuentro. Entonces, nos dice ahora 2 de Timoteo 2:21, dice, así que el que se purificare de estas cosas será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Entonces aquí nosotros vemos, ¿verdad? 2 de Timoteo, Timoteo, que era el discípulo de Rab Shaul, nos está hablando que una vez que nosotros nos purificamos de todas las basuras que traemos, entonces podremos ser santificados para vasos de honra. Y recordando aquí, nosotros podemos darnos cuenta que nosotros no necesitamos rituales en particular como otros en el mundo. Buscan un agua lustral que les quite enfermedades, que les dé miles de beneficios con diferentes, revolviendo o mezclando cosas con un agua. Nosotros no necesitamos de eso. El Eterno nos ha dado un agua maravillosa, que es su palabra, que es su palabra Kadosh, santa. Y esta agua es poderosa,
esta agua nos limpia, nos pule. ¿Por qué? Porque es continua. Slija, nos pule, nos da brillo, a nosotros que somos piedras, ¿verdad? Nos da también la forma, nos da la forma para podernos acomodar en la estructura que es la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque si no tiene la forma, la piedra adecuada, no se puede utilizar para una pared, por decirlo así. Cada ladrillo tiene una forma en particular, y si nosotros tenemos que ser, ahora sí que tenemos que ser labrados con la palabra, labrados quitando lo que no es, lo que estorba, más bien, quitando lo que estorba para que solamente quede lo que el Eterno quiere que quede, dejando solamente el brillo que es Mashiach, la luz que alumbra a todo hombre. Y de esta manera nosotros poder ser acicalados con esta misma agua que nos arregla, que nos da una presentación hermosa para Adonai, que nos cambia, que nos transforma para Él, que nos da crecimiento de niña a mujer, que nos permite ver la vida con los ojos de Mashiach y no con los nuestros, de acuerdo a nuestros intereses, de acuerdo a nuestras conveniencias. No, esta palabra nos hace ver la vida con lo elemental, con esa visión que es Mashiach, así como el tefilín, ¿verdad?, que usamos para que esos pensamientos estén de acuerdo a la Torah, que veamos la vida con los ojos de Mashiach, que podamos nosotros obrar de acuerdo con las obras de Mashiach. Esa es la enseñanza de los tefilín. ¿Y qué viene en los tefilín? En los tefilín viene la Torah. Entonces es precisamente, aparte de podernos arreglar y presentarnos, ¿verdad?, que es lo que está haciendo la palabra continuamente, constantemente, ¿verdad? En cada gota que cae nos está cambiando. Y para poder ver el resultado necesitamos muchas gotas de agua, pero de agua lustral. Esa agua lustral y pura que es de Adonai, que esa agua que es la que nos purifica. Y aparte de eso también nos aplica nuestros sentidos. Nos perfecciona nuestros sentidos para que nosotros seamos ejercitados en la discreción del bien y del mal, añadiéndonos también así inteligencia para poder entender lo que son la obra del Eterno, ¿verdad? Poder precisamente dar un testimonio, ¿verdad?, a otros y que digan que somos sabios, pero no en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría de hombre. Esa sabiduría nos sirve. La sabiduría que es reconocida para la gloria del Eterno es la sabiduría de Adonai. Y así también la construcción que es parte también del acicalar, ¿verdad? ¿Qué se está construyendo? Se está construyendo la nueva Jerusalén. Entonces, cada uno de nosotros deseamos ser parte de esa nueva Jerusalén que se está construyendo. Queremos ser esas piedras vivas, esos levitas, esos sacerdotes que están al servicio de la tienda del encuentro, ¿verdad? Cada uno de nosotros deseamos servir a Adonai y para eso tenemos que ser purificados, lavar nuestras vestiduras, estar presentables, ser santificados, ser apartados y así poder servir. Y así como se le dijo a Job,
a Job. Dice, para apartar su alma del sepulcro y para lustrarle con la luz de los vivientes. Job 33:30. Así que cada uno de nosotros podamos ser lustrados con el agua lustral de Adonai y dando la luz que nos muestra la menorá, el candelabro de 7 luces, la plenitud de la luz, el Mashiach. Toda alabá a cada uno de vosotros que nos acompañó en esta tarde de Bamidbar. Espero que pueda ser de edificación a tu vida. Un abrazo en el Ruach HaKodesh y recordemos también que tenemos el programa de La Voz de mi Corazón los lunes a las 12 del día. Y pues nos escuchamos, si el Eterno nos permite, ¿verdad? Nuevamente el próximo miércoles a las 7 de la tarde con otra emisión nueva del desierto, el caminar, el recorrido del desierto. Toda alabá a cada uno de vosotros, Baruch Hashem, por este mensaje que nos permitió recordar en esta tarde. Shalom, Ubraja.